Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestros invitados que están aquí, gracias a los ingenieros, maestros ingenieros Fernando de la Peña y Guillermo Pérez Castillo que está aquí en esta conversación que vamos a sostener en algo que, bueno, pretende ser una revisión, detener un poco el tiempo para conversar de lo que tú y yo conversamos hace más de 3 años, que fue el proceso inicial de lo que acaba siendo hoy la Agencia Espacial Mexicana. México tiene hace este tiempo, 3 años, una Agencia Espacial Mexicana y ambos han sido impulsores o promotores precisamente de la instalación de esta agencia que, bueno, pues está ya ahí. El tiempo ha transcurrido y de aquella charla donde hablabas de la idea de hacer una agencia espacial, de lo que significaría para nuestro país, pues puede ser un primer corte trianual de lo que has visto, Fernando, sobre esta agencia. ¿Qué me dices sobre el asunto? Bueno, fue un proceso que tomó la creación más de 6 años. Tuvimos el consenso de todos los partidos políticos que creímos en este proyecto y después de que se creó, hubo la elección de un director. Ese proceso tardó casi más de un año. Ya con un director a cargo de la agencia, había que decidir cuál era el perfil que iba a tomar la misma. El plan que se traía, que era un plan mezclado de negocios, con mezclado académico y con gobierno, para vincular lo que es cómo funciona la mayoría de las agencias. Por ejemplo, ahorita NASA tiene la ventaja de que está vinculada en negocios con una empresa que es SpaceX. Entonces, todo lo que es misiones a la Estación Espacial Internacional se lo están pasando a la empresa SpaceX, que son cohetes privados, y NASA está poniendo sus ojos al planeta Marte. La idea es la misma, así funciona todo, así funciona la aviación. La aviación originalmente hace más de 100 años arrancó así y después la hicieron privada. La agencia debía de tomar ese mismo rubro. Desafortunadamente ahorita el rubro que se ha tomado realmente es meramente académico. Pero la NASA sigue siendo oficial. La NASA sigue siendo NASA y es oficial. Esa va muy bien y ha tenido una buena interacción entre lo que es la industria, permeando su tecnología a la industria, y siguiendo con sus programas con la visión de ir al planeta Marte y también con sus programas educativos. ¿Cuál es tu análisis, Guillermo, en estos 3 años? Bueno, en estos 3 años me parece que desgraciadamente a los ojos del público no ha sido el detonante que a lo mejor nosotros esperábamos al principio, ¿no? Cuando se habló del proyecto... ¿La ves lenta? ¿La ves? ¿Cómo la ves? Claro, se ve lenta. A ojos del público en general, se ve un arranque lento, incierto, sin objetivos claros. No va muy acorde al plan que realmente se compró, en donde se compró la idea original, que era la que nosotros teníamos. ¿Qué tendría que estar haciendo según ustedes? Bueno, lo primero que tiene que hacer es darse de cuenta que no es una institución educativa, prestan las facultades de las universidades, sino realmente es una entidad de gobierno. Debe de estar buscando interacción con empresas, detonar negocios, buscar empresas, bajar tecnología y que las empresas en México la empiecen a comercializar, se baje la tecnología y cree empleos mexicanos, empleos calificados, hacer acuerdos con las agencias, pero no acuerdos educativos, sino más que nada acuerdos de transferencia de tecnologías como lo ha hecho Brasil, como lo han hecho Canadá, como lo han hecho muchos otros países, y cambiarle la cara mucho a lo que está buscando el gobierno, que sea una fase de creación de empleo, que es lo que compraron todos los partidos políticos cuando creyeron, que es una fase de detonación de tecnologías, que las tecnologías se acaben bajando, que acaben permeando, porque la agencia ha estado letárgica. Hoy en día le preguntamos a la gente de la agencia totalmente. ¿Esa es la palabra que letárgica. O sea, ¿no pasa nada? No pasa nada y dejó de ser. ¿Esa es la conclusión y dejó de ser a 3 noticia. años? Claro, y dejó de ser noticia. Hoy al día lo preguntas en la calle y la Agencia Espacial Mexicana dejó de ser noticia, siendo que fue un tema central en medios de comunicación, que fue un tema central para todos los partidos políticos que creyeron en este proyecto en 3 legislaturas y que lo apoyaron por unanimidad. Entonces, sí creo que se debe tomar el tema de otra manera. Actualmente hay un nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes. Nosotros ya platicamos con el subsecretario Peralta. Parte de lo que se vio es que se tenía que cambiar lo que no sirviera. Entendemos que es parte de lo que se va a cambiar en esta nueva administración, porque es un esfuerzo que tomó mucho tiempo, tomó más de 6 años, tomó la confianza de todos los partidos políticos, la confianza de los medios de comunicación que nos ayudaron, de empresarios, de todo, de agencias espaciales, nos apoyaron. Tuvimos cartas de 32 agencias espaciales apoyando este proyecto y pues hoy al día, si lo ves, pues la agencia dejó de ser noticia y a México son cosas que no le convienen. Algo habrá hecho, ¿no? ¿O no ha hecho nada? Bueno, a lo que tenemos entendido, nada más lleva un convenio a nivel educativo con NASA, algunas visitas a Vietnam y bueno,
solamente, y crear oficinas estatales en varios estados de la agencia, pero las cuales ahorita todavía pues no tienen un motivo. O sea, es muy buena, es plan el plan original tener que la agencia tuviera oficinas estatales, pero con la idea sólida de que tengan una vocación, de que tengan algo que hacer y no nada más abrir sucursales por abrirlas. Me parece que sí se está vinculando o se intenta vincular, al final siendo el director, teniendo un perfil y una experiencia académica. ¿Quién es el director de la agencia? Es Javier Mendieta. Sí se ha intentado vincular, obviamente, a la parte del consejo que tiene que ver con la agencia, como es la UNAM, el Politécnico, y con otras entidades educativas, más sin embargo se está quedando solo en esos programas. Entonces, mientras no se pueda vincular a todos esos jóvenes con grandes aspiraciones, con buenos conocimientos, de vincularlos también a los negocios, se está quedando trunca. O sea, no con el simple hecho de tener planes de colaboración donde puedas dar becas o donde puedas, digamos que optimizar el uso del recurso humano, no con eso vas a hacer que la agencia muestre otra cara hacia el público en general. Según lo que estoy escuchando, Fernando, ustedes serían de la idea de que tenga más vocación de negocios que de educación. De orden gubernamental, mira, el MEXAT... Bueno, el orden gubernamental puede ser educativo y de desarrollo científico. Por supuesto. Mira, el MEXAT, el satélite, que es uno de los programas centrales de comunicaciones y transportes, por vocación de la misma agencia debió haber caído ahí. Era algo que platicaba con el subsecretario Peralta. Se durmió Mendieta, se durmió la agencia y cayó en Telecom, siendo que por misma vocación debía ser unos programas centrales. Ha habido muchas cosas de gobierno como órgano regulador que también tiene que ser la agencia, que debe de estar vinculando y creciendo todo esto. Fue parte del plan que compraron todos los partidos, de un órgano que desarrollara, que regulara. El MEXAT debió haber sido uno de los programas, que es el satélite que lanzó México, de los principales centrales de la agencia. Sin embargo, pues no le hizo caso y quedó a cargo de Telecom, que de hecho ni siquiera es el área correspondiente donde debe estar centrado. Perdón, y por supuesto que no estamos en contra, sino todo lo contrario, de que se impulse la educación y que se impulse a los nuevos talentos. ¿Qué tipo de cosas, Fernando de la Peña, son las que uno esperaría en el mediano y largo plazo de una agencia espacial mexicana como la que se instaló en México hace 3 años? Más allá de lo genérico de impulsar o ciencia y negocios, etcétera, ¿en qué proyectos específicos tendríamos que estar pensando impulsados desde una agencia como esta? Bueno, lo primero... O sea, tú dices, dejó de ser noticia. ¿Y cómo hubiera sido noticia según tú? Claro, lo primero... El área de Quintana Roo tiene un área, una vocación México única para que sea un centro de lanzamiento espacial, para vuelos verticales, vuelos horizontales, en el que inclusive nosotros trabajamos, que ya había interés del gobierno de Quintana Roo poniendo el terreno, empresas dispuestas a invertir, porque despegar desde Quintana Roo, desde el sitio que estaba previsto, para un puerto espacial en México, que sería realmente inversión extranjera, pues a la empresa que le invierta, le involucra que va a ahorrar 10% de combustible en cada despegue, 10% de combustible en cuentas de millones de dólares de lo que cuesta un despegue espacial es muchísimo. Hay mucha gente interesada. También hay empresas que están haciendo vuelos suborbitales, que están con interés de invertir ahí, que nosotros platicamos, y eso hubiera sido una buena noticia. Ya estaba realmente la mesa armada, estamos tratando... ¿Y qué pasó entonces? No le interesó. Entonces estamos tratando de armarlo desde otro perfil. Bueno, Quintana Roo sigue ahí. Quintana Roo está puesto. O sea... No, inclusive el gobierno de Quintana Roo está puesto. El gran problema es que la agencia ahorita no está centrada en esos problemas. Eso es algo que está armado. Por un lado está la gente que podría invertir, las compañías que nos van a transferir tecnología, se crean empleos calificados. Está el gobierno de Quintana Roo. Lo único que hace falta de decir que se haga, y ese es uno de los proyectos detonantes, que será mucha noticia. México impulsaría mucho en tener un puerto espacial que no le costaría realmente al gobierno mexicano, porque la inversión es extranjera y ganaría muchísimo. Estaríamos teniendo despegues de naves para satélites, de naves de vuelos turísticos que ahorita ya empiezan a detonarse, y eso sería una de las tantas cosas que... ¿A quién le puede interesar una inversión así en México? En México realmente hay empresas que van a desarrollar infraestructura. A la hora que tú instalas un puerto espacial es como un aeropuerto y va a ir vinculado, que vas a tener hoteles, vas a tener turismo, vas a tener muchas cosas. Extranjeramente hay empresas, que no voy a meter ahorita los nombres para no meterlos en problemas con la cadena, pero hay empresas de vuelos suborbitales que tienen ya todas las naves para despegar
el gran problema es que no tienen de dónde hacerlo. Muchos están buscando lugares como lo más pegado a México, como Brownsville, Texas, pero no ha habido la apertura todavía de buscar dónde pueden hacerlo. Quintana Roo es una parte importante. Y hay otras empresas mucho más grandes que construyen satélites, que también el hecho de lanzar de México versus lanzar desde la Florida les involucra grandes ahorros. Son empresas que estarían con los ojos cerrados dispuestos a invertir. Lo único que ha faltado nada más es sentarlos a todos y decir, vamos a apoyar este proyecto, y es uno de los tantos proyectos que podría detonar esto. Y lo otro pues es aprovechar las capacidades que tiene México. Tenemos experiencia en el área automotriz, hay proyectos con NASA que se han platicado y con otras agencias de desarrollar, pues digamos, los autos, los rovers, los autos que estarán en el espacio, en la Luna y en Marte. Tenemos experiencia en construcción de satélites. Habrá que aprovechar esa experiencia y que México empezar a hacerlos. Son de los proyectos que no le cuesta realmente dinero al gobierno federal, pero son proyectos que se hace noticia y que aparte le da lugar a la agencia, entre las principales agencias que era el plan, como lo dijimos en tu noticia, poner a la agencia entre las primeras 5 agencias espaciales del mundo, y que se pueda hacer, porque digo, y este escrito es un plan que inclusive se entregó, es el plan 020, se entregó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y entonces al presidente de la República. No está entre las 5 agencias más importantes del mundo. No, estamos. ¿En qué lugar está? Estamos en la última. No tenemos... No, último. Actualmente sí. Déjame hacer una pausa y nos cuentas el detalle. Aristegui es patrocinado por Con la mayor cobertura. Regresamos, Fernando de la Peña, Guillermo Pérez Castilla, que nos estamos aquí deteniendo en la parte de lo que ha sucedido en México con la Agencia Espacial Mexicana 3 años después. Bueno, no es que sea la efeméride, pero digamos es un corte de tiempo que podemos hacer para conversar con ustedes en esta ocasión. Último lugar, dijiste, Fernando, la agencia mexicana. Estamos en lugar 42 y no obstante... 42 de 42 agencias que existen en el mundo. Abajo de Perú, Bolivia, Ecuador, Sudáfrica, Vietnam, que son países bastante buenos, pero que digo que creo que tenemos que preservar. ¿Es la agencia más joven esta? ¿La es la agencia más joven. 3 años. 3 años. ¿La que le sigue? Lleva como 4 años y medio. ¿Qué sería la de? No recuerdo bien el dato si era Bolivia alguna de ellas, pero tiene como 4 años y medio. Más o menos como la nuestra, pero nosotros estamos en el último lugar. ¿De qué tipo de evaluación? Se hace un ranking que en base a los programas que tienes, si tienes capacidad para lanzar satélites. Si ¿Quién hace el ranking? Realmente hay uno que se llama Comunidad Espacial Internacional, que es un órgano que también lo lleva a las Naciones Unidas, y empiezan a hacer ranking de agencias. Por ejemplo, Brasil es de las más competitivas porque tiene 5 ejes. Tienen lanzamientos de cohetes, tienen astronautas que colaboran en la Estación Espacial Internacional. Depende de las capacidades y los proyectos que van tomando. Y es grave porque inclusive le recortaron el presupuesto a la Agencia Espacial Mexicana por los subejercicios que se tuvo. Los proyectos que estaban autorizados, no obstante, no se llevaron. Si tú comparas el presupuesto 2012 con el 2013, tuvo un recorte casi de la mitad por la realidad de que no se... ¿Por no realizar los proyectos? Por no realizar, por subejercicios se gastaron. Tenemos el detalle de en qué se gastó, y fueron puros viajes al extranjero, puros viajes México, Baja California, porque allá vive obviamente el director. Pero realmente no ha habido proyectos de impacto, que es lo que esperaría la gente. Pero entonces se redujo el presupuesto ante la falta de cumplimiento de proyectos ya establecidos. Ya, subejercicios. ¿Recuerdas la cantidad que estaba presupuestada en el origen y en estos años para la agencia? Estaban sobre 90 y ahorita les dieron 60. Millones de pesos. O sea, de 90 a 60. No, pues la hicieron más pequeña todavía entonces. Ahora, ¿qué tipo de noticias, digámoslo así, han sucedido en otras agencias internacionales para tener un parámetro también de las 42 en el año transcurrido, o el año que está transcurriendo, o el año pasado? ¿Qué tipo de cosas sí sucedieron, por ejemplo? Pues bueno, que recuerdes. Lanzamientos desde múltiples países, desde agencias espaciales, los indios, a través de subsidiarias. Obviamente ha impactado un poco el hecho de que NASA también haya recortado sus presupuestos. Obviamente ahí hay un tema ahí político en donde también la NASA se ve afectada, y siendo que la NASA se ve afectada, pues podría uno pensar que es como una cadena, ¿no? En que siendo la agencia más importante ¿y así sucede que con todas las demás, no del todo. O sea, NASA
tiene ese, pero nosotros estamos tan cerca de Estados Unidos y NASA siempre ha sido nuestro top ideal de cómo debe de conducirse de cierta forma los temas espaciales, porque... ¿Que los copiamos hasta en el recorte? Claro. No. Aquí lo que usted dice, en el recorte presupuestal en México responde, no creo que al recorte de la NASA, sino al incumplimiento, de los proyectos. India, como bien lo dice Pero Guillermo, es un poco absurdo, ¿no? mandó ya un cohete a la Luna. Sí. India está mandando satélites. China, mis respetos, están comiéndose el mundo y el espacio. NASA evidentemente reajustó sus presupuestos en los proyectos, pero es una oportunidad idónea, lo que decimos, una oportunidad idónea para que se sumara a México, para que entrara con los proyectos importantes. Ahora que está en esta etapa, pasa en NASA, a mi idea es, cuando acabaron las misiones Apolo de la Luna y entre lo que crearon el transbordador se creó una brecha, y en esa brecha realmente no hubo muchos proyectos visibles. Ahorita que se acabó el transbordador espacial y están construyendo la nave a Marte, hay otra brecha importante. Estamos en esa brecha, pero los países que participan en esas brechas son los que pueden ganar más. Ahorita es cuando puedes apoyar en proyectos que vas a desarrollar precisamente a Marte, para desarrollo de tecnologías, que puedes participar en satélites. En las áreas que tiene fuerte México es donde puede hacerlo. Pero pues obviamente, si no tienes proyectos, pues el Congreso de la Unión, lo que pasó aquí en México, pues le dijo, bueno, tienes subejercicios, no tienes proyectos, te va a recortar el presupuesto. Es por eso que la inversión privada es sumamente importante para este tipo de proyectos. Debido a los recortes presupuestales que tienen los gobiernos, los sectores privados son los que, de cierta forma, impulsan la gran parte de los proyectos, porque hay que recordar que la mayor parte de los proyectos que se realizan en el espacio son aplicables en tecnología hacia la Tierra. Y hablando de tecnología, pues están todos los temas de innovación y de creatividad que se llevan a cabo en todas las empresas del mundo. O sea, de cierta forma, siempre estamos involucrados con temas aeroespaciales. Fernando de la Peña, Guillermo, déjenme hacer una pausa. Entramos en la parte final de esta conversación. Claro. Vive la velocidad, la adrenalina y la emoción del espectacular mundo de las carreras de caballos. Acompaña a Francesca Cumani y a Elizabeth Pérez en un recorrido a través de las costumbres y tradiciones que rodean a este deporte ecuestre. Al galope. Este mes vamos a Churchill Downs para presenciar el Derby de Kentucky, la prestigiosa carrera que da inicio a la triple corona de Estados Unidos y que está rodeada de historia, fama y belleza. Al galope, el sábado, en CNN. Patrocinado por Longines. Ahora vemos el mundo del entretenimiento a través de un nuevo lente. Desde Hollywood y Miami. le seguimos la pista a tus estrellas favoritas dentro y fuera del set. Un gran orgullo de ser hispana. Investigamos qué hay detrás de los rumores que rodean la farándula. Y llegamos al fondo de controversias explosivas. Descubramos lo último en glamour y fama. Showbiz. De lunes a viernes en CNN. Ahora vive la noticia. Lo que sucede en México y más allá de sus fronteras. Información a fondo. Videoreportajes. Que nos dicen por qué salieron esta vez a las calles. Tu oportunidad para opinar y compartir lo que pasa a tu alrededor. Para CNN iReport. Vive la noticia en tu computadora y en tu móvil. Infórmate, profundiza, reporta. cnnmexico.com. En línea con México y el mundo. Bueno, entramos en la parte final de esta conversación con los ingenieros de la Peña y Pérez Castilla sobre la Agencia Espacial Mexicana. Regresamos con ellos. Bueno, Fernando, Guillermo, entramos en la parte final de esta conversación. Hemos escuchado su análisis, más bien crítico, sobre la Agencia Espacial Mexicana o sobre la conducción de la Agencia Espacial Mexicana a 3 años de existencia. Estar en el último lugar de esta calificación que ustedes hacen o de los referentes que pueda haber para calificar el trabajo en México del ámbito espacial, pues no es muy buena noticia. ¿Qué expectativas tendrían precisamente para lo que está por venir en los próximos años? ¿Qué debería ocurrir según sus puntos de vista?
agencia como esta que se ha visto disminuida por lo pronto en materia presupuestal? Bueno, lo primero, meter proyectos. Tú no puedes solicitar más presupuestos si no hay proyectos. Y el gobierno lo que busca es dar resultados. Si tú empiezas a trabajar con proyectos, empiezas con la industria, quizás retomar los proyectos que originalmente habíamos tomado y ponerlos adelante, no hay razón por la que no le den presupuesto. La agencia fue sin mal, puedo estar en un error, porque estoy seguro que es la única entidad de que antes de que naciera, nació con presupuesto. Los diputados le dieron presupuesto a la agencia antes de que se aprobara siquiera la ley. Tanto creyeron en ella. No veo yo ningún problema en que le den el presupuesto a cualquiera de los partidos políticos, pero tienes que ofrecer algo que haga bien al país y que la gente sepa que su dinero está bien invertido. Pues ahí está, Fernando, Guillermo, esta revisión que se hace o que hacen ustedes como ingenieros y especialistas en la materia espacial. Y bueno, hay otro tipo de actividades que en el ámbito privado se están desarrollando. Ustedes mismos forman parte de una empresa que está impulsando un proyecto interesante con los niños y jóvenes. Cuéntame. Así es. Bueno, estamos buscando, incentivando a los jóvenes de secundaria y preparatoria para que junto con el Space Center Houston realizar una misión virtual al planeta Marte. Una misión en que colaboren desde sus escuelas y después los llevemos a Houston, pero que tengan acceso a tecnología que no tenemos al día de hoy, que tengan acceso a la información y construyan casos, construyan prototipos de cómo va a ser, muy al nivel secundaria, pero de cómo va a ser en esta competencia internacional viajar a Marte, cuál es el mejor sistema de propulsión, va a llegar el astronauta, qué va a hacer en Marte, qué va a comer, qué va a vestir, qué energía va a usar turbinas de viento, va a usar paneles solares. Y al final, en Houston, por los últimos 4 días van a estar con expertos en el Space Center armando los casos. Durante el trayecto de abril a noviembre van a estar vía streaming recibiendo por medio de moderadores asesoría de los expertos. La gran experiencia es que con esto incentivamos a las nuevas generaciones a que participen, que se entusiasmen en el tema científico y tecnológico, y bueno, además de que pueden ganarse vuelo cero gravedad, y la escuela ganadora será la primera en ganarse un satélite. ¿Cómo un satélite? Un satélite para que lo puedan usar para lanzar al espacio y está aprobado para vuelo, o también para fines educativos y que aprendan cómo se maneja, cuáles son las capacidades del satélite y toda esa tecnología baje a las escuelas. Hay algo que quisiera comentar adicional. La propuesta de valor real de este programa es que los jóvenes tengan o puedan adquirir los conocimientos, experiencias, habilidades, destrezas, pero sobre todo enfocados al conocimiento futuro que les puede dar una inclinación por desarrollar este tipo de temas, ¿no? No solo en lo tecnológico, sino a nivel grupal, a nivel de todo lo que se puede desarrollar, generando múltiples soluciones para un tema específico, y que lo más valioso muchas veces no es la solución final, sino la forma en la que en conjunto se llega a esto. ¿Esta es una convocatoria abierta? Es una convocatoria a escuelas. A escuelas, si me permite, está en una página que es www.aexa.b de bueno y de inteligente y Z de zapato. Ahí viene International Air and Space Program, y es una competencia mundial en la que esperamos pues realmente mundial que realmente se incentiven los jóvenes, porque muchas veces yo soy ingeniero. ¿Cuántos espacios hay? 400 espacios, pues ya hay. O sea, 400 espacios para niños y jóvenes del mundo que tendrían que participar vía su escuela. Vía su escuela. ¿Y hacer qué para ser seleccionados? Bueno, hay un proceso de registro, van a estar compitiendo, van a ser equipos de 2 a 4 personas en su escuela con un profesor titular, y al final, en noviembre, estarían viajando a Houston para finalizar su proyecto, y mientras tanto, por un sistema, y se les va dando información, se les va dando toda la capacidad, que es lo padre, porque al tener un profesor involucrado, no nada más el equipo es el que gana, sino que toda la información se le va permeando a la escuela, y les detonamos la inquietud por la ciencia, la inquietud por la tecnología, que yo como ingeniero, a mí me gustó mucho. A los que tenemos eso, teníamos un sueño en el espacio, pues se los podemos bajar. ¿De qué edades los niños? De primero de secundaria al último año de preparatoria, sobre 12 a 17, 18 años. Dejamos ahí la dirección a la que pueden acudir las escuelas para esta invitación y convocatoria de la que nos platican en esta parte final de la conversación. Gracias por estar en el programa, Guillermo, gracias Fernando, a los dos por esta conversación. Y bueno, queda ahí su revisión crítica sobre lo que hasta el momento ha sucedido con la Agencia Espacial Mexicana, y esta parte que, digamos, se impulsa desde la NASA y la entidad de Space Air. International Air and Space Program. Te lo dije fatal, pero tú lo dices bien. Pero lo dices con estilo. Pero bueno, esa otra institución que finalmente es la que está convocando en estos momentos a los jóvenes y adolescentes para participar en esto que, bueno, puede ser interesante. ¿Llegar a Marte literalmente? Literalmente, y que cuando ellos ya crezcan van a estar sembrando para que seguramente alguno de ellos vaya realmente al planeta. Para que vaya de veras a Marte. Este es un ensayo. Un ensayo. Bueno, pues ahí está la invitación, Guillermo, Fernando, gracias a los dos.
y gracias a usted que nos acompañó. Pásela bien y hasta mañana.